Mi nombre es Miguel Arcila, soy misionero de Palabra de Vida Internacional, sirviendo y alcanzando a la comunidad hispana dentro de Estados Unidos. Para mí es una gran alegría poder acompañarte a través de esta conferencia. Una conferencia para jóvenes como tú. Quiero agradecerle también al equipo de Palabra de Vida Chile la oportunidad de acompañarles a través de este evento y en especial el privilegio de poder enseñar la palabra de Dios. Hay algo increíble que estamos viviendo tú y yo en estos tiempos. Y es que a causa de la pandemia, a causa del virus, muchos de nosotros hemos tenido que cambiar nuestros planes, hemos que postergar nuestras metas o en algunos casos hemos tenido que tirar abajo todo y pensar que necesitamos comenzar de vuelta. Pensar que necesitamos reconsiderar cuál va a ser el propósito o cuál va a ser nuestra meta. Porque cuando hablamos de propósitos, estamos hablando de algo que nos motiva, algo que soñamos, algo que deseamos, algo que le enciende pasión a la vida, de tal manera que nos permite levantarnos cada mañana y decir, tengo que alcanzarlo, tengo que seguir, tengo que avanzar. Pero desgraciadamente, a causa de toda esta pandemia, las dificultades y las situaciones tan complicadas que cada uno de nosotros quizás ha vivido, para muchos es difícil pensar que hay un futuro. Para muchos es muy difícil pensar que tenemos un mañana, que tenemos que planificar no pensando en un futuro, no pensando de aquí a un par de años, sino pensando de aquí a un par de días. Pero déjame decirte algo, los propósitos y las metas no cambian cuando esos propósitos y esas metas descansan en la persona de Dios. Por eso es que esta conferencia para jóvenes, pensada en ti, tiene ese propósito. Y déjame decirte, el título de nuestra conferencia es Mi propósito en la vida. Porque es muy fácil a través de estas diferentes circunstancias que vivimos perder de vista cuál es nuestro propósito. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo usar todo ese potencial y esa energía y esa juventud que Dios me ha dado? Pero déjame animarte a que consideres lo siguiente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1, va a enfocarse en función de ti, joven. A ti que me estás observando, a ti que en un momento dado estás detrás de esta pantalla, considerando y tomando notas. Dice así, hey, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué nos anima a considerar al Creador? Porque esa palabra creador significa el arquitecto, el diseñador. Y más que nunca necesitamos recordar que el arquitecto, el creador, el diseñador tiene un propósito y un plan para tu vida. Como dice la conferencia, mi propósito. Sacando a Dios de la vida y de ese panorama, es muy difícil pensar en un propósito. Sin embargo, quiero animarte a algo más entusiasmante, algo más apasionante. Dios no solo tiene un plan, sino que también en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10, aquellos que conocen a Jesús y han sido rescatados por Cristo y un día le han dicho a Jesús, perdóname todos mis pecados, Él dice que Él nos ha hecho una creación nueva para buenas obras. Y ese concepto buenas obras significa un plan a través del cual Dios quiere que disfrutes no solamente el propósito de Él para tu vida, sino que desarrolles al máximo esa vida abundante que ofrece Jesús. Por eso es tan importante que tú puedas considerar seguir a lo largo de estos días esta conferencia. Para que puedas recordar, aunque todo el mundo diga no hay futuro, no hay avance, no hay sueños, sí los hay. Porque cuando está puesto tu propósito en la vida, en el Creador, en tu Salvador, las cosas más extraordinarias pueden suceder y lo mejor está por venir. Pero déjame decirte, hoy en esta noche vamos a hablar acerca de un tema sumamente increíble, considerando ese propósito. Y el tema de hoy es en relación a mi propósito en la vida, pureza. Ahora, cuando tú escuchas la palabra pureza, seguro que pasará por tu mente un montón de cosas. Ay, no, veníamos tan bien y ahora el predicador va a comenzar a hablar acerca de no tener relaciones sexuales, no mirar las cosas en la televisión, no mirar esto en la computadora, no con esto, no escuchar aquello, no hablar aquello, no andar con aquello. Hey, sácate por un momento todo eso. Yo no te voy a hablar de lo que no deberías hacer, sino te voy a hablar de lo que deberías ser. Ya que es muy fácil agarrar y decir, no, no, no. Pero sabes, Dios está más interesado, no en lo que tú hagas o dejes de hacer,
sino en lo que tú eres. Ya que la pureza habla acerca de algo que es transparente, genuino, real, sincero, honesto, algo que no tiene que ocultar nada. Y cuando habla acerca de eso, está hablando acerca de todo lo que va sucediendo en el interior. Ya que la pureza es el resultado de lo que Dios va haciendo en tu vida y en mi vida. La pureza va permeando todo lo que es tu vida. Todo lo que son tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, tus anhelos, de tal manera que la pureza viene a ser la plataforma sobre la cual vas a proyectar tu vida, o puede ser la lápida sobre la cual escriban: aquí descansa un joven, una señorita, con grandes sueños, con grandes propósitos, con grandes anhelos, pero que a la falta de la pureza destruyó toda posibilidad. Por eso es importante que prestemos atención a ese tema. Y me gustaría que inclináramos nuestros rostros y oráramos. Y le pidiéramos a Dios que nos hablara, que nos enseñara, ya que todos estamos involucrados justamente en que el propósito de Dios es que tengamos pureza. Así que vamos a orar. Amado Dios, te damos tantas gracias en esta oportunidad de estar juntos. Gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por cada joven que nos está observando a lo largo de este hermoso e increíble país, Chile. Pedirte por aquellos que a lo mejor no son de este país, pero se han unido. Dios, usa tu palabra, que tu Espíritu Santo ministre y que nos ayude a entender que tus propósitos son increíbles, pero que parte de ese propósito es cuando nosotros desarrollamos nuestra vida en la pureza. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén. Es increíble cómo el tema de la pureza se va desarrollando a lo largo de toda la palabra de Dios. Y tú me dirás: Miguel, ¿cuán difícil es vivir en un mundo que no considera los valores o la pureza como algo de un estilo de vida? Y yo te entiendo. Por eso Pablo, acá en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, a su hijo Timoteo lo va a animar. Y le va a decir en el capítulo 4, versículo 16, le va diciendo lo siguiente: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y cuando tú escuchas ese pasaje, y seguro que lo sabrás, muchos estarán pensando: seguro que ahora va a decir que necesitamos tener cuidado de esto, cuidado con aquello. No está hablando de nos. Si tú estudias bien el contexto de este pasaje, va a hablar acerca de la intencionalidad de poder desarrollar aquellas cosas que van a contribuir a esa pureza y a ese carácter que se necesita para avanzar en el propósito de Dios. Por eso es que le dice: mientras tanto, ocúpate de la lectura, de la enseñanza, ocúpate de esto. ¿Sabes? No solamente es importante la pureza, cuidarla, sino que también tenemos que entender algo. Allí en 1 Timoteo 5:22, Pablo también va a animar a Timoteo a lo siguiente. Le dice: consérvate puro. ¿Por qué consérvate puro? Porque el concepto ya no es la intencionalidad en cultivar la vida, sino la intencionalidad de la vida en protegerla de aquello que la va a contaminar. Y déjame decirte algo: así como tú vas a trabajar en cuidar tu pureza, así también va a haber alguien que va a trabajar en destruir tu pureza. Y ese es el enemigo, Satanás. Satanás más que nunca va a querer destruir eso. Por eso, la pregunta es: ¿cómo hago yo como joven, como señorita, como grupo de jóvenes, para poder mantener nuestra pureza en medio de una generación, como dice el libro de Filipenses, maligna y perversa, en medio de una generación que no considera el valor de la pureza como una virtud, sino como una pérdida o una flaqueza? Y déjame decirte, la pureza es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo que le va a dar consistencia y solidez a todo lo que vayas a proyectar. Por eso, vamos a escuchar a través de la palabra de Dios 3 consejos. 3 consejos que nos va a dar un pastor. Un pastor que ha transitado por la vida. Un pastor que ha sabido vivir y enfrentar en carne propia lo que significa no haber tenido el cuidado de cultivar el carácter y esa área de pureza en la intimidad, y descuidarse del enemigo que te va a destruir. Y te estoy hablando de Pedro. Y ayer vayamos a nuestras Biblias, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Y ahí vamos a tener nuestro estudio el día de hoy.
ya que Pedro nos va a dar increíbles consejos. A través no solo de su vivencia, a través de su experiencia con el Salvador, pero también en el corazón pastoral por aquellos que están enfrentando un tiempo difícil. Ya que cuando tú agarras el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro le vas a escribir y dice: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sabes? Les va a escribir a estos hermanos que por causa de las dificultades, la persecución, las situaciones difíciles que estaban viviendo como cristianos, varios de ellos habían tenido que dejar sus hogares, habían tenido que abandonar sus negocios, habían tenido que postergar ciertos planes, no casarse, es decir, estaban pasando un tiempo difícil. E imagínate, casi lo mismo que tú y yo. Por eso es que el apóstol les escribe a ellos con el corazón pastoral y les va a dar estos consejos. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora es increíble esto, dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora la pregunta es, ¿de qué nos rescató? Y date cuenta que en los versículos 13 va a decir así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahí repite los versículos que te dije: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, conforme a la sangre preciosa de Cristo. Ahora es interesante eso, porque Él les escribe a sus lectores, ya que ellos al pasar por este tiempo de dificultad, por este tiempo de crisis, separación, muchos de ellos estaban teniendo la tendencia de perder de vista su propósito, de perder aquella razón por la cual seguir adelante, motivados, animados. Y una de las cosas que Él tenía miedo que ellos perdieran, ¿sabes qué es? Su pureza. Por eso Él va a agarrar y les va a dar, por lo menos en este pasaje, les va a dar 3 consejos. Y el primer consejo lo vamos a encontrar allá, en 1 de Pedro 1:14. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora subraya 2 palabras. Dice, no os conforméis, y lo otro, antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sabes, el primer consejo que nos va a dar acá el apóstol Pedro es el siguiente: no permitas que el sistema condicione o modifique quién tú eres. Te lo voy a repetir: no permitas que el sistema condicione o modifique quién tú eres. Sabes, el apóstol Pedro tenía temor de que los creyentes, por causa de la persecución, por causa de las aflicciones, por causa de la separación y pérdidas, ellos retornaran al antiguo estilo de vida. La presión del sistema sobre ellos era tan grande que, déjame decirte, para muchos de ellos, el sistema les estaba diciendo: hey, si estás dispuesto a abandonar tu fe, si estás dispuesto a negar lo que eres, si estás dispuesto a hacer ciertas concesiones, puedes seguir viviendo tranquilamente. Es lo que justamente sucede el día de hoy. Para ti, para mí como personas, y sobre todo para ti como joven, tienes todo un sistema. Y este sistema está bajo la influencia del maligno. Este sistema llamado mundo va a tratar de condicionar quién tú eres. A través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de las películas, a través de los comentarios, a través de las redes sociales, cada uno de ellos va permeando los conceptos donde te lleva a ti a considerar: hey, no está tan mal hacer así. No está tan mal vivir así. No está tan mal ser así. Total, tú eres cristiano. Está bien, no hay problema que seas cristiano. Total, no hay que ser tan bíblico, tan cristiano. Y sabes, ese es un peligro.
Y Pedro sabía el peligro ese. Porque ese peligro lo que está haciendo es de una manera intencional filtrarse en lo más profundo de tu ser y haciéndote dudar y cuestionar de quién tú eres. Date cuenta que es la misma propuesta que le hizo Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho. Pero sabes, es lo mismo que hoy nos hace el sistema. ¿Con qué eres cristiano? Oye, si el cristianismo habla acerca del amor, ¿cuál es el problema que dos personas del mismo sexo se amen? Si total se aman. Entonces empieza a ver la presión. Pero sabes, la palabra de Dios nos habla justamente del concepto ese. Dice que no nos conformemos. Y esa palabra conformar nos habla justamente de asumir el molde. Déjame leerte un pasaje. Y hay un personaje aquí en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 13, que nos va a hablar de un joven que no tuvo ese cuidado, que no consideró el peligro de estarse amoldando y siendo condicionado por este sistema. Date cuenta que aquí habla acerca del capítulo 13 de que estaba Abraham y Lot, y para no tener un problema entre sus diferentes rebaños, sus siervos, decidieron los dos ponerse de acuerdo y elegir la tierra donde van a vivir. Y resulta que Lot, date cuenta que dice acá, claramente va a agarrar y dice que cuando a Lot le tocó la oportunidad de elegir, versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda aquella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Ahora date cuenta, el mundo es lo que va a tratar de hacer. Te va a tratar de engañar y condicionar. Te va a presentar algo que aparentemente es la mejor opción. Es lo que necesitabas para alcanzar tu propósito. No importa que cedas. No importa que asumas un poco de música, algunos programas, algunas tendencias, si no tiene nada de malo. Y actualmente navegamos sobre esa corriente donde no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo que yo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Ok, el problema no es que tiene de malo. El problema es cómo contribuye a que tu pureza crezca y florezca. Por eso es que Lot no tuvo cuidado con eso. De tal manera que fíjate que dice el versículo 12. Entonces, 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Dice, fíjate qué interesante, el versículo 12 dice, en tanto que Lot habitó las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Sabes? El problema que sucedió con esto es que cuando Lot comenzó a ceder y avanzar, terminó entrando en el sistema. De tal manera que Lot perdió su identidad. Y es justamente lo que va a tratar de hacer el sistema. El sistema te va a invitar a que vayas cediendo, a que vayas haciendo concesiones, de tal manera que termines perdiendo tu identidad. Y no solo pierdes tu identidad, sino que, ¿sabes? Suceden dos cosas. Número uno, pierdes sensibilidad. Te vuelves insensible. ¿Insensible a qué me dirás, Miguel? Insensible al pecado. Porque Lot comenzó a estar cada vez más cerca. ¿Sabes qué hizo? Comenzó a moldearse, a aceptar lo que anteriormente le parecía, eso es horroroso, eso es malo, eso no debe ser. Le pareció algo normal. Al tal punto que cuando tú ves entrando en el capítulo 18, entrando los ángeles, con tal de quererlos proteger, ¿qué hace él? Le dice, ok, no le hagan mal a estos ángeles, ¿sí? Aquí les doy mis hijas y hagan con ellas lo que quieran. ¿Te das cuenta? ¿Qué padre le va a ofrecer a su hijo o su hija, en especial mi hija, se la voy a ofrecer a otros para que abusen de ella y la destruyan? Eso sucede, ¿sabes cuándo? Cuando te vuelves insensible. Cuando comienzas a tolerar el pecado, aceptar el pecado, las costumbres, las maneras, y ya no te afecta. Dime, ¿cuándo fue la última vez que al sentarte a ver la televisión sentiste que algo no estaba bien? Dime, ¿cuándo fue la última vez que al estar leyendo algo o al estar escuchando dijiste, oh? ¿O cuándo fue la última vez que pasó esto? ¿Sabes? Es interesante. A mí me pasó algo hace un tiempo atrás. Yo estaba trabajando
Y mientras estaba trabajando en un supermercado, estando allá, los chicos estaban constantemente con malas palabras, sobre todo en inglés. Y dale con la palabra, dale con la palabra, dale con la palabra. Y en un momento comienzas a escuchar esa palabra y al momento te molesta, te molesta, te molesta. Pero llega un punto donde comienzas como a acostumbrarte. Y te digo, cuando las decían era como que, bueno, ya está. Hasta que en un momento sucedió algo, yo me molesté, iba a decir algo y el muchacho que estaba al costado mío me dijo, hey, me dice, tú no tienes que decir eso. Tú eres cristiano. Tú eres un misionero. Los misioneros no dicen ningún insulto. La verdad, no había pensado en decir eso. Pero me di cuenta que podía haberlo dicho. Porque me había acostumbrado tanto a lo que antes me parecía ofensivo, que ahora iba a ser mucho más fácil. Ese es el engaño del sistema. El sistema quiere que te amoldes de tal manera que cuando comiences a vivir un estilo de vida no de acuerdo a la pureza, te sea lo más normal. Y ahí viene el otro punto. No solo te haces insensible al pecado, sino que te haces insensible a la obra de Dios. Porque mientras más te vas amoldando a este mundo, menos te vas comprometiendo con la manera y la forma de ser de Dios. Y comienzas a mirar que aquellos que de pronto gastan tiempo en oración, gastan tiempo invirtiendo su vida en el servicio, gastan tiempo, te parecen locos, te parece que no funciona. Dices, no, para mí ser cristiano no es ser tan extremista. El tema no es ser extremista, el tema es aprender a vivir y a vivir bien. Entonces, considera justamente este consejo. No permitas que el sistema te condicione. Pero sigamos rápidamente y vamos a ver nuestro siguiente consejo. Y Pedro, que sabe cómo somos, justamente allá nos va a animar. Ahí vamos al versículo 18. Y ahí mismo el versículo 18, la última parte dice, vuestra vana manera de vivir. ¿Sabes? Es interesante. Pedro estaba comunicando que cada uno de nosotros tiene un enemigo. Y el enemigo no está afuera, el enemigo lo tenemos acá adentro. Por eso es importante. Vayamos a otro pasaje, vayamos al que está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11. Y allá en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, el autor va a decir de esta manera, amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora es interesante, porque si tú subrayas la palabra de Dios, subraya ahí la palabra abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y esa palabra batallan habla acerca de un ejército que acampa justo listo para atacar a una ciudad y recuperar el territorio que ha perdido. Por eso en un momento el escritor, en este caso Pedro, nos va a dar ese consejo. Porque Pedro sabe cuán importante es no ignorar nuestras debilidades. Pedro fue aquella persona que el Señor Jesús se le acercó y le dijo, hey Pedro, he orado a ti y he pedido por ti al Señor, ya que Satanás ha pedido zarandearte. Y sabes, Pedro, en 3 oportunidades me vas a negar. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Dijo, no, Señor, yo no lo voy a hacer, a mí no me va a pasar eso. ¿Sabes? Pedro ignoró el peligro que había dentro de él. Por eso para él era tan importante recordarle a sus lectores esto, ya que eso es algo que nos puede llevar a pecar y a olvidarnos del propósito de Dios en nuestra vida, la pureza. Cada uno de nosotros tiene un zombie, un muerto viviente dentro de nosotros. No sé si de pronto has visto las películas de los zombies y te das cuenta que los zombies aparentemente en casi todas ellas es como que cuando llegas al lugar no están, no aparecen. Pero de pronto un pequeño ruido, un poco de olor o un poco de sangre derramada es como que de pronto ¡brum!, los hace salir a montón y van buscando de inmediato a ver dónde pueden morder, comer o pueden destruir. Es lo mismo. Cristo nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha dado una nueva naturaleza. Pero déjame decirte algo, joven, no te olvides, cada uno de nosotros tiene una debilidad. Cada uno de nosotros tiene un muerto que en cualquier momento puede volver a vivir. Ahora tú me dirás, pero Miguel, ¿cómo es eso? Es interesante. Alguien que no consideró justamente este detalle fue Caín. Y si tú vas a la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, Génesis capítulo 4, ahí prácticamente vas a encontrar eso. Fíjate que le dice el Señor a Caín, Génesis 4:6. Entonces Jehová dijo a Caín,
¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y ahí el Señor le responde en un momento, Caín, viste, le va a responder tranquilamente todo eso. Y el versículo 7 le va a decir, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Sabes? Es interesante eso, porque la palabra enseñorear más bien habla del concepto es tú te sujetarás a él. Cada uno de nosotros tiene una debilidad. Por eso en el libro de Hebreos va a agarrar y nos va a decir, hey, despojémonos de todo peso y de todo el pecado que nos asedia. Déjame decirte, estos creyentes estaban pasando por diferentes momentos de crisis, diferentes tiempos de presión, y la presión los estaba llevando a buscar solución para sus problemas, para sus situaciones, para sus dificultades, en otros medios que no iban a satisfacerlos. Es increíble cómo esta pandemia ha sacado no lo mejor de nosotros, sino lo peor de nosotros. Es increíble el índice de cuánta gente ha incrementado el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes, el consumo de lo que es pornografía. Todo con el fin de ¿qué? De poder olvidarnos. Pero sabes, no es así. No podemos olvidarnos, porque aquello que no satisface nuestra vida simplemente la va a destruir. Por eso es que en este momento Pedro, y a través también del ejemplo de Caín, nos anima a ti y a mí. Hey, Miguel, no te descuides. No descuides tus debilidades. No des por sentado que a ti no te va a pasar eso. Y déjame decirte algo, hay 2 o 3 peligros en cuanto a este aspecto. El peligro número 1 es el peligro de deslizarnos. Hasta allá en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 1, cuando el apóstol va a animar a los oyentes a que no se deslicen. Y la idea de deslizarse es soltar las amarras. Es ir progresivamente, cuando un barco se suelta en sus amarras y las ondas del mar los va llevando, lo va llevando, lo va llevando. ¿Sabes? Ese es un peligro que puede pasar para ti y para mí. Podemos llegar a perder nuestra pureza, nuestra integridad, lo que hace ser lo que somos, a causa de ir descuidando nuestra vida. Cuando vamos dándonos, y ahí está el segundo peligro, licencias. ¿Sabes? Una de las cosas que me he dado cuenta, que conforme van pasando los años, yo siendo misionero, cada vez me voy asustando de las cosas que van pasando por mi mente. Hay momentos donde, soy honesto, termino en un momento de un viaje o estoy viajando, regresando tarde a casa y de inmediato pasan por mi mente algunos pensamientos. Oye, Miguel, ¿y si haces esto? Total, nadie lo sabe. Oye, Miguel, ¿y si miras esto? Total, todos confían en que estás usando bien la computadora. Oye, Miguel, ¿y si te reúnes a hablar con esta persona? Total, nadie lo va a saber. Alguien que cometió ese problema y cedió ante las licencias fue David. Porque en el momento en que todos salían a la batalla, David se quedó. Y se quedó y estando sin hacer nada, se dio el lujo y la oportunidad de mirar y después pecar. Por eso quiero animarte. Quiero animarte a que tú no pierdas de vista eso, ya que el resultado de vivir de esta manera solamente va a producir una vida sin fruto. ¿Sabes por qué es interesante que dice, de acuerdo a nuestra vana manera de vivir, o de acuerdo a nuestra ignorancia? Y en ambas va a hablar sin conocimiento, sin frutos. El resultado de no cuidar nuestra vida interna y ceder al pecado o a esas debilidades que tenemos, nos va a llevar a tener una vida sin fruto. Donde aparentamos, y te digo, ese es el problema de muchos de nosotros los cristianos, aparentamos. Vamos a la iglesia, servimos, ayudamos, pero déjame decirte algo, Dios no está interesado en lo que tú hagas, no está interesado en la imagen, está interesado en lo que ve sus ojos y ve tu corazón. Y está viendo que en tu corazón no hay frutos. Por eso quiero animarte con este último consejo. Y el último consejo que nos da el apóstol Pedro allá en su libro se encuentra prácticamente en los últimos versículos que leímos. En el versículo 18 y 19, cuando va a hablar y va a decir que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir a través del versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y al final del versículo 20 dice, manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Sabes, el último versículo
te quiero animar, porque es el antídoto para que el mundo no gane ventaja de ti, para que las debilidades no te lleven a perder tu pureza y te lleven a perder los frutos. ¿Sabes cuál es? Crece en esa relación increíble con tu Salvador. Crece en esa relación increíble con tu Salvador. ¿Sabes? En el libro de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Pedro va a decir, y a vuestra fe añadid virtud. Esa palabra añadir es una palabra interesante, porque la idea que da es de alguien que no solamente participa, sino que va más allá, contribuye para lograr algo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, hey, Miguel, Fernando, Pablo, cualquiera de los jóvenes que nos están mirando, su consejo final de Pedro es, la mejor manera de poder alcanzar el propósito en la vida y desarrollar la pureza es que crezcamos en esa relación con el Salvador. Ahora, esa relación con el Salvador es increíble porque dice sabiendo, y esta palabra sabiendo encierra justamente un verbo que habla de un presente continuo. No es de algo que pasó ayer, no es algo de que hoy hice y ya me olvidé, no, es algo de que continuamente voy a poder estar disfrutándolo. Y produce eso, dos cosas en tu vida, y con esto vamos a terminar en esta oportunidad. La primera de ellas, produce frescura. Es increíble ver cómo Dios no se agota. Y cuando en un momento dado tú vas considerando a Jesús, Jesús es algo extraordinario. Jesús es algo sincero. Jesús es algo fresco. La Biblia dice que Jesús es el maná de vida. Jesús es el agua de vida. Es agua fresca. Cuando vamos gastando tiempo y conociendo a nuestro Salvador, nos vamos sorprendiendo que esa salvación, ese Salvador, nos da todo lo que necesitamos. Satisface todo nuestro ser, entiende nuestras frustraciones, nos levanta, nos restaura y nos da la oportunidad de cada día vivir para alcanzar el propósito de Dios. ¿No eso es increíble? Pero déjame decirte, esa relación con el Salvador no es una relación solamente fresca, es una relación de poder. ¿Por qué de poder? Porque va a hablar acerca de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre que tiene el poder para cambiar, transformar y darnos una vida diferente. Cuando vamos creciendo en esa relación con Dios, nos vamos dando cuenta que aunque el mundo tiene una presión increíble, vamos acordando de sus palabras que le dice, hey, no tengas miedo, confiad en mí, yo he vencido al mundo. No estás en el mundo, pero Dios te va a guardar del mundo. Increíble. Puedes alcanzar tu propósito en la vida con la pureza, porque el Salvador te da el poder para vencer a este mundo. Número 2, te da poder ¿para qué? Para poder estar limpio cada día de las debilidades que tienes en tu vida. Cada uno de ellos tiene. Anota cuáles son y ponlos a los pies de la cruz. Y dile, Salvador, dame libertad. Y dice la palabra de Dios, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La sangre de Cristo da el poder de libertad, de vivir esa vida abundante, sin estar pensando que somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque mientras más vamos conociendo al Salvador, más de su esencia y de su naturaleza es parte de nuestra vida. Y lo último, la sangre de Cristo no solamente nos da ese poder sobre el mundo, sobre nuestra debilidad, sino que la sangre de Cristo nos da el poder para poder vivir en victoria y cumplir con los propósitos de Dios. Es increíble. ¿Te acuerdas que yo te lo dije? No se trataba de los no, se trataba de todo lo que sucede dentro del interior. Así que quiero animarte, mi querido joven, mi querida señorita, a que en esta oportunidad puedas decirle, Dios, aquí estoy. Voy a seguir los 3 consejos que me da Pedro. Voy a cuidarme de que este mundo no me moldee. ¿Cómo? A través de gastar tiempo contigo, tiempo en tu palabra, tiempo en oración. Voy a evitar que las debilidades de mi carne me traicionen y hagan un juego que me lleve a pecar contra ti. ¿Cómo? Al entender que el poder de la sangre de Cristo me da victoria sobre mis debilidades. Pero lo último, el propósito de Dios en la pureza es que tú y yo seamos un pueblo que anunciemos las virtudes de aquel que nos salvó. 1 de Pedro 2:9. Ánimo, tú puedes tener una vida de pureza y esa vida de pureza te va a llevar a exhibir las excelencias de Dios. Oremos.
Amado Dios, en esta oportunidad te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a aplicar tu palabra a nuestra vida, de tal manera que podamos ser jóvenes y señoritas que vivan el propósito de Dios, una vida donde den fruto por la pureza de una vida que está sujeta a hacer los propósitos de Dios. Te lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén.